Voy a presentar a Cecilia, que es quien nos va a comentar hoy sobre la educación sexual integral, va a hablar de sus libros y también nos va a acompañar en esta charla Gaby Parino. Cecilia Blanco vive en Buenos Aires, es licenciada en periodismo, escritora, editora, y como periodista ha sido productora y conductora de programas de radio para chicos y programas de interés general. En el año 2002 comenzó a escribir literatura para niños y ha trabajado como creadora y editora general de la revista La Valijita y también de la revista Villiquen. Es autora de los libros, entre otros, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto 2? Mi familia es de otro mundo, El regalo de Tusitala, Aka y su mamú. Y coautora de los libros para niños, Un planeta lejano llamado Tierra, Corazón de Libertad y Vientos de Independencia. Su trabajo ha recibido distintos premios y distinciones, como el premio Pregonero otorgado por Fundación Leer, por Fundación El Libro, y premios de la UBA. Y también ha recibido otros premios y distinciones a nivel nacional y latinoamericano, además de recibir una distinción desde la legislatura de la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Congreso de la Nación. Así que nuevamente te agradecemos, Cecilia, por decir que sí a esta charla, y bueno, a partir de ahora te escuchamos atentamente con todo lo que vas a decir. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar conectado con ustedes y bueno, y comentarles, hacer una charla informal, porque esa es la idea, sobre mis libros y sobre la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Hay 3 libros que yo escribí que están relacionados, ahora vamos a ver las tapitas. Pero antes que nada, quería comentarles que el título de esta charla, Mi familia es de otro mundo, es justamente el título de uno de mis libros. Y tiene una bajada, bajada es lo que va debajo del título, que dice una nueva mirada sobre los modelos familiares. Y esta es una frase que yo quiero destacar, porque mucha gente dice, porque ahora hay nuevas familias, ¿no? Y las nuevas familias, todo el tiempo se dice nuevas familias, y en realidad las familias no son nuevas. Lo que es nueva es la mirada que tenemos sobre las familias. Referido al título, Mi familia es de otro mundo, lo tomé de mi abuela, porque mi abuela decía siempre, cada familia es un mundo. Ella lo decía de una manera no muy positiva, es decir, no hay que meterse, ¿no? Porque cada familia es un mundo. Y siempre a mí me quedó esa idea rondando en la cabeza, y cuando tuve que hacer un libro sobre modelos de familia, me vino a la cabeza eso. ¿Por qué uno piensa que mi familia es de otro mundo? ¿No? Gente que adoptó niños ha habido siempre. Lo que pasa es que antes muchas veces se ocultaba, ¿no? Había casos extremos donde se mudaban de barrio o se simulaban embarazos. Gente homosexual hubo siempre, e incluso gente que se casaba en una pareja heterosexual para ocultar, ¿no? También había mujeres que tenían hijos de soltera y era algo que se estigmatizaba y que se ocultaba muchas veces también. Con todo esto quiero decir que las familias, ese tipo de familias, hubo siempre. Lo que no había era que dentro de la literatura, la escuela, la publicidad, se mostraran esos modelos. Entonces, lo normal era mamá, papá, en lo posible 2 hijos, un varón y una nena, un perrito, una casa,
Y ese era el modelo que nosotros consumimos desde antes de tener conciencia. La literatura, y no solamente la literatura, los libros de texto en las escuelas, hablaban siempre de que eso era una familia. Entonces, cuando uno no entraba dentro de ese modelo, decía, mi familia es de otro mundo, mi familia tiene algo anormal, ¿no? Algo que no está bien, algo le falta, algo no encaja. Por suerte, esto de a poco, como son todos estos procesos, se está revirtiendo. Y entonces ahora, desde la literatura y también desde la escuela y desde la ESI, se habla de modelos familiares diversos, poniéndolos a todos en un pie de igualdad, ¿no? Familias homoparentales, familias monoparentales, familias ensambladas, familias que adoptan, como es el caso de ustedes, están en un pie de igualdad con la llamada antiguamente familia tradicional, que ahora sería una familia más dentro de ese espectro. A mí me gustó mucho, estuve mirando un poquito Facebook, y ustedes, mamá, tienen una frase que me gustó y que la anoté, porque dice, la sangre solo hace parientes, el amor hace familia. Y cuando leí esa frase recordé una definición, más que una definición es una reflexión que hace Eva Ghiberti sobre las familias, y que dice esto: siempre hubo distintos modelos de familia, distintas maneras de agruparse los seres humanos según sus afectos, según sus necesidades, pero siempre alrededor del fuego. Los que se aquerenciaban a ese techo o a ese fuego no necesariamente eran consanguíneos. Hoy, las organizaciones familiares constituyen un venturoso rompedero de cabeza para quienes pretenden ceñirla a una definición, porque son muchas las alternativas y cada vez son más. Es un rompedero de cabeza una familia. Me gusta mucho esa idea y la idea de alrededor del fuego, porque remite a las primeras agrupaciones y conformaciones de los hombres, cuando maternar o ejercer los roles de padre y de madre no estaban tan definidos y tan estructurados como después lo fue. Entonces las mujeres criaban hijos, los hombres salían y todos estaban en comunidad alrededor de ese fuego, y la consanguinidad no era tan importante, lo importante era considerarse parte de ese grupo. Cuando yo hice el libro, Mi familia es de otro mundo, bueno, por supuesto, como yo iba a tocar muchos tipos de familia, bueno, era simple definir para los niños, ¿no? Que era una familia homoparental, una monoparental, una desamblada, bla, 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 bla. Pero si nos atenemos al concepto de familia, es ahí, familia, punto, sin adjetivarlo, familia. ¿Qué es una familia? Ahí es donde la definición se torna difícil. Porque si nosotros decimos que los lazos sanguíneos no es condición necesaria, ¿qué es la condición necesaria para ser una familia? Por eso me gustó mucho este encabezado que hicieron en Mama en el Facebook, ¿no? Porque yo adscribo a eso, el amor es lo que hace, es el cemento, ¿no?, que pega a los integrantes de una familia. Y por eso cuando hago charlas, tomo este concepto de una autora norteamericana que se llama Doris Janicek, siempre me lo confundo, Janicek,
que tiene un libro que se llama Una familia es un círculo de gente que te quiere. Y más allá de que es el título de su libro, a mí me gusta mucho como concepto de familia. Un círculo que puede ser muy pequeño, o muy grande, o no, o intermedio, de gente que te quiere. Puede haber lazos sanguíneos o no. Pueden ser una familia ensamblada o no. Lo importante es que ese círculo al cual Eva Giberti habla del círculo alrededor del fuego, ese círculo te quiere, te contiene. Les voy a mostrar una imagen, voy a compartir pantalla, les voy a mostrar la imagen de estos 3 libros de que yo les comenté que son relacionados a ESI y son informativos, para que puedan ver las tapas. Voy a hacer así. ¿Se llega a ver bien? Ok. Estos son, como recién decía Ale, yo tengo muchos libros, muchos son de ficción, la gran mayoría, y hay 3 que son informativos, ¿no? Es decir, libros que no son ficción, sino son libros que dan contenidos de ESI, que no son manuales, es muy importante esa salvedad, no son manuales para la escuela, sino son libros que están directamente pensados para los chicos y para que comprarlos en una librería y bueno, y que un padre, una madre o un adulto de referencia pueda regalárselo o comprárselo a sus niños. El primero salió en 2013, que es esto, que era la sexualidad explicada para niños de hasta... Es difícil lo de las edades, eso después si quieren lo hablamos, pero bueno, en general las editoriales tratan de marcarle un target, es para los chicos antes de la pubertad. El segundo libro, muy pegadito a ¿qué es esto?, fue Mi familia es de otro mundo, que es la charla se va a basar más que nada en este libro, Mi familia es de otro mundo, una nueva mirada sobre los modelos familiares. Y el tercero, que es la continuación de ¿qué es esto?, que es esto 2, salió en 2019 y trata de, digamos, la sexualidad explicada para chicos a partir de que empiezan ese momento tan importante que es la transición entre la infancia y la adolescencia, ¿no? La etapa de la pubertad, donde dejan de ser chicos y todavía no se sabe muy bien ubicar, y bueno, y es una continuación, es decir, tiene los mismos temas que en ¿qué es esto?, pero de una manera más profunda, porque y se abordan otros temas que tienen que ver no solamente con el crecimiento de los chicos, sino con el crecimiento de la sociedad. Y hago esta distinción porque los libros, digo, el crecimiento de la sociedad, porque los libros no van por fuera de las sociedades o de los cambios sociales que se van dando. Es decir, estos libros no hubiesen podido estar nunca hace 20 o 30 años atrás, porque hace 20 o 30 años atrás, ustedes recordarán que todo lo que se les enseñaba a los chicos referidos a la sexualidad es de dónde venimos y cómo nace un bebé. Eso era todo. Eso era lo que se pensaba que se tenía que dar dentro de un libro infantil para los chicos. Esa idea cambió, y ahora se considera que no solamente es el embarazo, el parto y el nacimiento de un bebé, los temas de interés para los chicos, sino un abanico muy grande de temas que abarcan no solamente la genitalidad o la sexualidad o tener relaciones sexuales, sino temas que tienen que ver sobre todo con sus sentimientos, cómo se ven ellos a sí mismos, sus órganos,
sus sentimientos, y toda esa, digamos, todo ese espectro que va mucho más allá de lo biológico, que tiene que ver con lo psicológico, con lo social, con lo cultural, y con todo lo que es una persona. Digamos, si se considera que un niño es sexual desde el nacimiento, nosotros somos sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos, no podemos solamente hablar de la época donde se tiene un bebé. Es decir, vamos entonces a hablar de que las mujeres tienen sexo porque van a ser mamás, o los hombres para ser papás, o la sexualidad está limitada a la gente adulta y los niños son angelitos que no tienen sexo. Bueno, esas son ideas perimidas, ¿no? Entonces, la ESI, la educación sexual integral, tiene esa mirada amplia. Además, en estos libros se tocan temas que tienen que ver con incluir a minorías, es decir, hablar, por ejemplo, de gente que tiene el tema de la orientación sexual, el tema de la diversidad sexual, el tema de las de cómo nos expresamos nosotros a través de nuestras acciones. Vamos a mostrar algún ejemplo. 3 solitos de cada libro. Por ejemplo, este es uno de los clásicos, las clásicas preguntas que tienen que ver con cómo nombrar a los órganos, ¿no? ¿Qué le decimos? Porque durante mucho tiempo se le llamó a los de los varones pitito, vieron con P siempre, pitito, pichulito, y a la de las nenas, cachuchuchito, todo con che. No sé por qué hay un tema con la che y con la P, pero bueno, y sobre todo muchas veces a las nenas se le dice, terrible error, colita, a lo que no es la colita, ¿no? Y ahí empezamos a tener un montón de problemas las mujeres al no poder nombrar nuestros órganos. Bueno, hay toda una biblioteca que dice que hay que llamar a las cosas por su nombre, cosa que está absolutamente correcta, es absolutamente correcto. Pero yo en este libro, en que es esto, para los más chicos, digo que de alguna manera también nosotros llamamos de otra forma, por ejemplo, decimos, uy, te golpeaste el coco, o qué olor a pata que tenés. Y nadie piensa que uno tiene pata, uno tiene pie, pero pie y pata son sinónimos, ¿no? En el hablar común, también decir coco o pupo, en vez de ombligo, cuando son chiquitos, es muy común. Por eso a mí no me parece mal decirle pitito o cachuchita o cachufleta, pero lo importante es saber los nombres reales, porque si uno dice pupo, el nene sabe que es el ombligo, que son sinónimos. Si uno dice pene y pito, no está mal, pero lo importante es que el chico también sepa que es pene. Esa transición hacia las palabras correctas es muy importante. ¿Por qué es importante llamar a las cosas por su nombre? Porque lo que no se habla, de lo que no se habla, pasa al terreno del tabú, de lo no dicho, de lo oscuro, de lo prohibido. Y es lo que uno no quiere. Uno quiere que se normalice el lenguaje y la manera de referirse a todo el cuerpo completo, de la cabeza a los pies, incluidos los órganos. Entonces, es vulva, no es colita. No es limpiate la colita, porque la colita es el ano, y por el ano sale la caca. Y por la vulva sale el pis. Y más adelante va a salir la menstruación. No va a salir un bebé, quizás salga un bebé. Eso ya no es tan así, pero el pis y la menstruación sí. Nosotras tenemos 3 agujeros.
y es bastante difícil para una mujer verse los órganos. Entonces, ¿por qué no acercar a una niña un espejito? Para que se lo vea, simplemente, para que sepa cómo es su cuerpo. Y a los varones tienen más suerte, ¿no? Los varones tienen todo afuera y ya saben, desde muy chicos saben dónde lo tienen. Pero también contarles que es el prepucio, que estirarlo para atrás para limpiarlo, por dónde sale el pis, qué cosas, digamos. No hay que hacer una clase de biología, pero sí hay que llamar a las cosas por su nombre. Desde muy chicos hay que llamar a las cosas por su nombre. Vamos a otro ejemplo. Esto de las palabras, porque yo me había notado temas problemáticos, como había puesto, cómo hablar de temas difíciles. Yo digo, cada uno tiene su propio tema difícil, ¿no? Depende de la edad del hijo, depende de muchas cosas, ¿no? Y de nuestros propios problemas al abordarlo, ¿no? Nuestros propios prejuicios al abordar estos temas. Cada uno tiene su historia diferente. Por ejemplo, perdón, en ¿Qué es esto 2? Con Danny Lowy, que es el ilustrador de los 3 libros, trabajamos mucho juntos y quisimos hablar de qué es la orientación sexual, explicarla, y se nos ocurrió hacer esto, que es una especie de laberinto, ¿no? Vos tenés que seguir la flecha para saber qué persona te gusta. Porque la orientación sexual no es lo mismo que la identidad de género. La identidad de género es como uno se percibe, si hombre, mujer o otra cosa, que no es ni hombre ni mujer. Pero en el caso de la orientación sexual, es quién nos gusta. Y entonces, por ejemplo, elegimos esta manera para los chicos más grandes, explicándoles que a uno le puede gustar un hombre, le puede gustar una mujer, a la mujer le puede gustar también una mujer, a la misma mujer le puede gustar una mujer, un hombre, y hay gente que todavía no sabe para dónde va su flecha, que acá está marcado con la chica que va con los auriculares por allá debajo, que todavía no sabe. Porque hay mucha gente que le cuesta mucho saber para dónde va su flecha. Hay chicos que a los 13, 14 años ya se deciden, ya saben, ya sienten amor o sensaciones o deseos de un varón de una chica de un varón. Esa es la gran mayoría. Yo siempre hago ese hincapié. Pero hay gente que no siente lo mismo. Y no sabe, está indefinida. Y entonces, como eso no se elige, que eso también es muy importante como concepto, acá, perdón, me salió un cartel que dice admitir. Adriana accedió. ¿Lo tengo que poner yo, admitir? Ya está, Cecilia, ya la admití yo. Perfecto. Bueno, este es otro tema complicado, hablar de la orientación sexual. Por supuesto, en ¿Qué es esto 1? Yo lo toco de una manera mucho más sencilla. En este caso, en ¿Qué es esto 2? Ya vamos adentrándonos en qué es orientación sexual, qué es identidad de género, qué es la famosa sigla LGBTIQ, no todas esas letras que se le van agregando a ese colectivo, y haciendo hincapié en la inclusión. Y como último ejemplo de mi familia, para empezar a hablar más de mi familia, otra manera de mostrar, ahora vamos a hablar del capítulo específico de la adopción, pero cuando a mí me surgió en el libro mostrar cómo es ese camino que lleva a que un niño o niña sea adoptado, pensamos con Daniel que es linda la idea de como un juego de la oca, ¿no? Donde las cosas van sucediendo de a poco, y no es que mágicamente apareces en otra casa, sino que
hay un montón de cuestiones que pasan por los padres, pero también por los chicos, sobre todo por ellos, ¿no? Que viven muchas veces en hogares antes de que terminen en una familia, bueno, las situaciones que ustedes conocen muchísimo más que yo, pero digamos, ¿cómo ejemplificarlo? A través de un juego, a través de un juego. Los libros son puentes, digo yo. Son puentes que unen al lector con el libro, pero al lector también que empieza a preguntar a los padres o a sus adultos de referencia sobre el contenido, y ahí se generan diálogos. Los libros, sobre todo estos, no se cierran en sí mismos. Son disparadores de diálogos. ¿Por qué? Porque es imposible abarcar todas las situaciones. En los libros no se abarcan todas las situaciones. Ustedes van a decir, bueno, pero vos estás mostrando esa manera, y quizás mi historia personal no es así. No, por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Yo digo, los libros, ¿qué tienen que ser? ¿Tienen que ser un espejo donde uno se mire, o tienen que ser una ventana donde nosotros veamos el mundo? Eso es todo un dilema, sobre todo en la literatura infantil. Hay muchos padres que dicen, quiero un libro, nos acabamos de separar, quiero un libro para explicarle a mi hijo cómo vamos a vivir de ahora en más, o que los padres ya no se quieren. Es como esperar que el libro le dé una respuesta que solamente se va a dar dentro de la familia. El libro no va a ser eso, no es espejo de esa familia. El libro puede ser una ventana, te puede mostrar algo en lo cual uno se puede sentir identificado, o no, o todo lo contrario. Mamá, ¿por qué en esta familia pasa esto, si en la nuestra pasa esto otro? Y ese es un diálogo, una posibilidad de contar que hay otras familias, hay otras experiencias, y que el chico vaya asociando, haciendo, pero entonces es como mi compañero de banco que pasa tal cosa, o como mi vecino, o como mis primos, o no sé, mi tía, claro, a mi tía le gustan las mujeres igual que a esta. No es que le suceda a esa familia, sino es ventana al mundo. Yo tengo una anécdota con mi familia, desde otro mundo, cuando fui a hacer una nota a una radio, la conductora me dice, me trajo a la hija, que le quería que le dedicara el libro, y yo sabía que eran una familia de padres separados, y yo dije, ¿y qué historia te interesó más? Porque una de las historias era de padres separados, ¿no? Padres que se separaban, la primera. Y me dice, a mí la que me encantó fue la de los dos papás y la nena. Que era una familia homoparental, o sea, absoluta, no tenía nada que ver con su historia, y sin embargo ella era la que más le había interesado. ¿Por qué? No sé, no importa por qué. A ella le había interesado conocer esa realidad. Seguramente eso va a interpelar a su propia familia. Con esto quiero decir que los libros no son tan directos y unilaterales. Yo voy a buscar un libro que hable de un patito que esté solo y entonces busque. No es así. Está el patito feo, pero también hay un montón de otras historias que a uno le pueden generar ese diálogo enriquecedor con los chicos. En este libro, en mi familia, yo hablo de 7 modelos. La familia que se separa, el matrimonio que se separa, la familia que adopta, ahora voy a hablar un poquito más de ese. Después también tengo una familia multicultural que es chino-argentina, porque las familias también
muchas veces tienen que ver más que nada con la unión de dos culturas, ¿no? De dos religiones muchas veces. Después hay una familia ensamblada, que se llama la familia enredadera. Una familia monoparental donde el papá murió, la madre es viuda. Y es muy interesante porque cuando yo hablo con los chicos, esto que acabo de decir que dispara diálogos, he ido a presentar este libro y me ha pasado que como yo hago mención al que el papá murió, eso habilita a que los chicos me digan, ah, se murió un hermano, otro dice, se me murió el perro, otro dice, mi abuela murió el año pasado. Hablan de la muerte, que es un tema que nosotros como adultos ocultamos por miedo, por pensar que a los chicos les va a hacer mal, y los chicos necesitan hablar de la muerte, necesitan hablar. En realidad necesitan hablar en general, pero sobre todo de los temas que no hablamos, que por querer y tratar de no lastimarlos estamos no habilitando a ese diálogo sanador. ¿Por qué nosotros tendríamos que preguntarnos por qué no hablamos de esos temas? Y me queda alguno, sí, y la familia, otra familia que me gustó tocar es la familia que hace un tratamiento de fertilidad. Que es un embarazo, como hablan los mellizos, son unos mellizos que nacieron por inseminación artificial. Y ustedes me van a decir, bueno, pero acá de vuelta no son categorías puras, y no. Ustedes pueden adoptar un hijo y después divorciarse. O puede ser una familia homoparental que hizo un tratamiento de fertilidad, o una familia homoparental que adoptó, o una familia multicultural que a su vez es una familia ensamblada. Por supuesto, las categorías puras en las familias no existen. Mejor. Por eso estas familias que yo tomo son simplemente un pequeñísimo muestrario, son 7 familias. Les voy a mostrar otra imagen. Esta tiene que ver con las familias ensambladas, pero me da pie a hablar de las palabras que usamos cuando hablamos de las familias. Madrastra suena a señora malvada. Padrastro, algo que te sale en el dedo y duele. Medio hermano, a alguien que lo cortaron por la mitad. Fran, por ejemplo, tiene a los Messi como medios hermanos, pero están enteritos. Para nombrar a los integrantes de una familia ensamblada existen palabras un tanto extrañas. Lo mejor es que cada familia llame a sus miembros como más les guste. ¿No creen? Esto me da pie a hablar de qué palabras utilizamos cuando hablamos de familia. Recordaba, buscando cosas que tienen que ver con la adopción, el tema de los orfanatos, ¿no? La palabra huérfano, orfanato. Hijo natural también para mí es una palabra muy fuerte, ¿no? Como que si no estaba dentro de una familia era como algo diferente. Hace poco escuché a una política decir, tengo 4 hijos y uno del corazón, como si el del corazón no fuera, no sé, raro. En principio a mí me hace ruido los adjetivos. ¿Y por qué digo que me hacen ruido? Porque nosotros tenemos que pensar a las palabras sin darle una connotación, una explicación. Es como que el adjetivo explica, ¿no? Y si uno dice
del corazón parecería que hubiese hijos dependiendo del órgano. Hijo de la cabeza, del corazón, ¿de dónde? Hijo es hijo, ¿no? Madre es madre. La persona que tiene un hijo quizás no sea la madre porque no pudo, no quiso serlo, y entonces es la mujer gestante, no es la madre. Cada familia tiene que buscar las palabras, ¿no? En la literatura, María Teresa Andrueto, una gran escritora, dice que no hay literatura infantil y de adultos, dice que hay que tender a una literatura sin adjetivos. Y yo digo, habría que tender hacia una familia sin adjetivos. Por ejemplo, decir matrimonio igualitario está bien, porque identifica que ahora hay gente que se puede casar que es del mismo sexo. Pero en realidad no sería lindo decir matrimonio nada más, sino ponerle el adjetivo igualitario. Hijo, hijo es hijo, ¿no? ¿Sos o no hijo o hija? Nada más, nada más. Madre es la que ejerce el rol, ¿no? Padre es el que ejerce el rol. Padrastro, madrastra, medio hermano, todas esas palabras hablan de hacer distinciones, ¿no? Hay que estar muy atento a las palabras que utilizamos. La familia que yo tomé para hablar de mi familia, las familias que yo tomé son familias de ficción, ¿no? Las inventé historias, pero no están inventadas así a tontas y a locas, sino ahí ejercí un poquito de mi rol de periodista y entrevisté a gente que tenía diferentes situaciones. Para la historia de Santi, que es la del niño adoptado, hablé con personas que habían sido adoptadas, adultos, ¿no? Que habían sido adoptados, y también personas que habían adoptado. Y bueno, tomando así testimonios, fui armando una historia de ficción, que les quiero compartir algunas imágenes. El mundo de Santi se llama Tomados de la mano, porque Santi llega a la casa, está muy contento, lo adoptan cuando es chiquito, que él no se acuerda de ese momento, pero estaba muy contento durante el día, pero a la noche tenía miedo. Entonces la mamá lo tomaba de la mano y se quedaba hasta que él se quedaba dormido, la madre, ahí la vemos, cansada, pobre mujer, después del trabajo tiene que quedarse al lado de él hasta que duerma. En el caso de Santi, además de toda esa historia que les conté del largo camino que él cuenta, porque le contaron sus padres cómo fue la adopción, le sucede algo que pasa en muchos casos, o en algunos casos, que es que el matrimonio después tiene un hijo, otro hijo, iba a decir un hijo biológico, porque vieron las palabras, tienen un hijo, después de haber adoptado a Santi, tienen un hijo, y Santi entonces tiene un hermanito. Y bueno, y le pasa como a todos los chicos que tienen un hermano menor que le rompe las cosas, y él piensa, cuando le anuncian que va a nacer su hermano, él piensa que van a ir a hacer el bolso y a ir a buscarlo, como le habían contado que le había sucedido con él, y no. Su hermano nace, y bueno,
ni bien puede, ya empiezan a compartir el cuarto y le toca las cosas, le rompe las cosas, pero a la noche su hermano también tiene miedo. Y él entonces ya sabe lo que tiene que hacer para que él duerma tranquilo, es tomarlo de la mano. Esta historia no me contó exactamente esta historia, pero está basada en una hermosa anécdota que me contó un hombre que adoptó solo, porque ahora también se puede, antes no, y él es homosexual, y me dijo algo que a mí me conmovió mucho, porque él no tenía problema por el tema de mostrarse homosexual, pero él decía que cuando era joven siempre pensaba, nunca voy a poder formar una familia por ser homosexual, nunca voy a poder tener un hijo. Y bueno, finalmente lo pudo tenerlo porque adoptó, y entonces era un chico más grande, no es así como lo mostramos nosotros, sino era un chico de 8 años, y tenía mucho miedo a la noche, y a la noche él lo tomaba de la mano. Con eso le quiero comentar que estas historias no son espejos, sino son ventanas. Ventanas para que habiliten a que los demás le cuenten, ¿no? Que cuenten cada uno, cada familia, es un mundo y es una historia que es muy lindo armar, ¿no? Armar, ir armando. Y verse o reflejado, o verle reflejado la historia del otro. Yo quiero ahora dejar un ratito para las preguntas, entonces les voy a pasar como un final, lo hizo la editorial, que es un book trailer de 2 minutos, para que ustedes vean un poquito más de las imágenes del libro, y después entonces pasamos a las preguntas de ustedes. Voy a volver a compartir pantalla. Esto lo voy a sacar. A ver, ¿dónde está? Acá está.
Bueno, muchas gracias por la atenta escucha. Si quieren pueden habilitarme los micrófonos. Yo tengo algunas preguntas, si te parece, Ale, las puedo responder primero y después le habilito a que me hagan consultas. Bueno, me llegaron tres preguntas. Una dice, ¿cómo acompañar a los chicos en esta sociedad sexualizada? Me gustó la idea de sociedad sexualizada, realmente es una sociedad sexualizada, ¿no? Y los chicos están inmersos en esta sociedad sexualizada y tienen una gran, yo le digo, autopista por donde les entra toda la información que es Internet. Muchas veces nos cuidamos todo el tiempo de que nuestros hijos no salgan o con quién están y no la compañía, y sin embargo después están dentro de su cuarto y todos lo sabemos, en pocos minutos un pedófilo puede tener acceso en una red social a un niño, ¿no? O una niña. Eso es una realidad. O sea, no tenemos que soslayarla, no tenemos que mirar para otro lado. Y yo digo, no tenemos que dejar que la pornografía sea la primera educación sexual que reciben nuestros hijos. Hay mucha información, hay mucha mala información circulando, y nosotros como padres, desde las instituciones como la escuela, tenemos que contrarrestar eso. Y eso se contrarresta con la ESI. En la escuela y en la casa con el diálogo abierto, fluido, no con la clase magistral, mirá, te voy a enseñar lo que es la vida, no sé qué, como era antes, ¿no? Que de los padres, era así, las madres les explicaban a las nenas cómo era la primera menstruación, ¿no? Cuando llegaba la primera menstruación, y los varones, los padres le explicaban a los hombres que había que cuidarse para no dejar embarazada a la novia. Eso era todo. Bueno, no. El diálogo desde chiquitito, desde la primera pregunta, esa puerta que no hay que cerrar nunca, aunque algunas veces uno se ponga colorado, ¿no? Porque preguntan cada cosa a los chicos que uno dice, ay, ¿dónde me meto? Bueno, no, ¿dónde me meto? No. Mira, si no lo sabés, como todo, yo siempre digo, yo no sé por qué vuelan los aviones. Bueno, voy y lo investigo, lo averiguo. Lo mismo, yo no sé algo, bueno, lo vamos a buscar juntos. Pero nunca cerrar la puerta, porque esta pregunta, ¿cómo acompañar a los chicos? Acompañarlos es contrarrestar lo que nosotros consideramos que está mal. Porque lo que nosotros no les contemos, lo van a averiguar por otro lado. Es mentira que si uno no da información, lo protege, al contrario, no lo protege. Lo deja en inferioridad de condiciones. Y todos sabemos lo importante en este momento, con todas las cosas que andan circulando por internet, que el niño o la niña tenga, o el adolescente tenga la confianza como para ir y decirle a la madre, al padre, al adulto de referencia, mira, yo quiero contarte que escuché tal cosa, ¿es verdad que si tienen relaciones parados no queda embarazada la chica? Bueno, vamos a averiguarlo, si es así, te voy a contar, mirá, no, es así por tal y tal cosa, o sea, pero que la casa sea el lugar donde uno va a confrontar la información que recibe. Otra consulta, que esta no es, yo no soy especialista, pero dice, ¿qué título docente o profesional poseen los que dictan la materia supongo que se refiere a la ESI, según el plan educativo? El tema es que no es una materia como geografía, historia, es una disciplina transversal que se puede abordar a través de todas las materias. Perdón, me cayeron los auriculares.
¿Se escucha bien? Ok. Hay planes que tienen que ver con lineamientos que se bajan desde el ministerio, y esos son contenidos obligatorios de ESI, que la ESI es un derecho de niños y niñas, digamos, no es un derecho que va más allá de la idea que tenga cada familia, digamos, es un contenido obligatorio que tienen que dar los docentes, y que para eso te tienen que formar y capacitar. De hecho, yo con mis libros muchas veces voy a los institutos de formación docente para charlar y hacer una bajada de herramientas concretas, porque bueno, tienen mucho marco teórico, pero a veces no saben cómo implementarlo. Bueno, pero hago un juego, cómo hablo de esto, cómo abordo tal tema. Entonces muchas veces nosotros los escritores o la gente que está en comunicación habla también con los docentes y capacita. O sea, capacitaciones hay, lineamientos curriculares hay, pero también es real que, y me lo dicen los propios docentes, los docentes que están al frente del aula, que a veces la realidad supera cualquier tipo de lineamiento. Es decir, en el aula surgen preguntas o surgen temas que no están quizás pensados para esa edad, y sin embargo, si surgen hay que abordarlos. Y para eso los docentes están capacitados, pero también tienen que tener el apoyo de la institución y sobre todo de los padres. Que los padres no sientan que eso es algo que le están haciendo a sus hijos, o se están queriéndolos, ¿cómo es la frase que dicen? Con mis hijos no te metas. No, se tienen que meter con sus hijos, pero en el buen sentido, es decir, para hablar, para ver si hay algún problema dentro de la familia, porque ustedes, creo que todos lo sabemos, que el tema de los abusos en la gran mayoría de los casos se dan de una manera intrafamiliar, y esas cosas aparecen en las escuelas, por eso hay gabinetes psicopedagógicos, y hay gente que está detrás digamos, de lo que verbalizan los chicos, que se sienten habilitados porque se empieza a hablar de algunos temas, ¿no? Que antes no se hablaba. Entonces, yo digo, bienvenida a la ESI. Y que bienvenido también la charla en la casa, porque completa con los valores de esa casa, con los valores religiosos y también de culturales que tenga esa familia. Está muy bien, es un complemento, no es algo que choca, es algo que se tiene que complementar. Lo único que no hay que hacer es no hablar. Y la última pregunta, esta ya quizás la profesional, que no recuerdo el nombre, sea muchísimo más capacitada que yo para responderla, porque dice cómo abordar el tema de la ESI cuando se está en vinculación avanzada con adolescentes abusadas y con discapacidad, con retraso madurativo. Y yo no puedo opinar sobre eso, pero sí puedo decir que el tema del abuso yo lo toco en el libro, pero no es, otra vez, es espejo o es ventana. No es para que la persona abusada encuentre una respuesta en un libro. En un libro no va a encontrar un chico o una chica abusado una explicación o una solución. Para eso hay profesionales y hay un trabajo específico con ese caso. Lo que sí pueden hacer los libros es darle herramientas de prevención para que no se llegue al abuso. ¿Por qué? Porque un niño, una niña informada es alguien que va a saber primero detectar el abuso. Porque el abuso, su expresión máxima es la violación, pero puede haber una persona que le esté mostrando fotos, puede haber tantas cosas que tienen que ver con el abuso que son mucho más sutiles, pero el chico informado va a ser el chico que enseguida va a detectar y va a poder hablar con su
Si es dentro de la casa va a poder hablar con el docente, y si es con alguna persona cercana a la familia va a poder hablar con su abuela, con su mamá, con, no sé, con alguien del tema. Pero una vez que, el hecho ocurrió, me parece que están los profesionales y no los libros para tratar de acompañar a ese niño o esa niña. Bueno, y ahora entonces, si alguien quiere hacerme una pregunta de todo lo que me escucharon atentamente, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, y bueno, ahora los escucho a ustedes. No sé, Gaby, si querés ampliar la pregunta, la última pregunta. Sí, sí. Primero que nada, no me siento mucho más habilitada que Cecilia. La verdad que me pareció muy valiosa esta herramienta del libro como ventana, ¿no? Porque de alguna manera permite ver más allá, y también una ventana también permite verse reflejado, ¿no? Incluso a veces con este doble, con estas imágenes superpuestas de lo de afuera y lo propio, ¿no? Con respecto a la pregunta sobre cómo abordar, a ver cómo era la pregunta. Yo te la puedo leer. Dice, Sí, ¿cómo abordar la ESI cuando se está en vinculación avanzada con adolescentes abusadas y con discapacidad? Retraso madurativo. Ambas tienen, dice algo más, ambas tienen el instinto sexual muy desarrollado. Bien. Primero que nada, que no hay un instinto sexual. Nosotros somos seres humanos, donde la naturalidad está perdida, donde no nos manejamos con instinto. Todo en lo humano requiere acompañamiento, sobre todo en las infancias, en las adolescencias, a través de las palabras, ¿no? Es esto que Cecilia viene planteando, ¿no? Las palabras forman ese círculo que acompañan al niño, que le permiten de alguna manera protegerse. Entonces, primero que nada, me parece fundamental cuando a los adultos, como padres, se les complica dar respuesta a estas inquietudes, a estas situaciones, buscar ayuda para ir acompañando los procesos de cada uno de esos adolescentes o de esos niños, ¿no? Porque ningún padre viene con todas las herramientas para dar respuesta, y sobre todo a las realidades con las que llegan los niños a las adopciones, ¿no? No llegan solamente después de haber perdido a su familia de origen, sino llegan justamente por situaciones de violencia muy graves y de abusos sexuales, ¿no? Esta es la realidad de la adopción. Lamentablemente los chicos vienen de sufrir estas situaciones o de vivir sin los mismos parámetros, ¿no? De cuáles son los límites al cuerpo de uno, al cuerpo del otro, ¿no? Todo eso de alguna manera lo va armando, lo va bordeando, le va dando cierto cuerpo a la familia. En la adopción es una familia nueva, y después de haber vivido quizás en otra familia donde los límites eran otros, y donde por ahí no existían, se desdibujaban, se perdían. Entonces, sobre todo en un inicio de la vinculación hay mucho para transitar, y mucho para acompañar con palabras, mucho para escuchar, límites para plantear, ¿no? para poner, para poder también reflexionarlo los adultos, a ubicar cuando a veces son cosas propias las que complican esto. También conmueve mucho la infancia, las situaciones vividas, cómo es la sexualidad del adulto, ¿no? Creo que también hay que pensar que los niños tienen sexualidad, que la atraviesan de distintas formas, y que los adultos somos de alguna manera los que acompañamos y los que leemos, así como el libro, qué le va pasando al niño, ¿no?
quizás esto de decir que está exacerbada la sexualidad tiene que ver con cierta lectura que se hace sobre lo que sufrió. Lo que sufrió pasivamente, lo que sufrió sin buscarlo, sin merecerlo, lo que si tuvo cierta situación de dolor o no, o si no tiene registro de lo que vivió. Pero creo que estas son cosas que se van construyendo con el atravesamiento de una historia nueva en la familia, incluyendo la historia anterior, por dolorosa que sea, incluyendo también la historia de los adultos, que se pone, que de alguna manera trae la infancia, las cosas sufridas, las vulnerabilidades vividas por los adultos, ¿no? Cuando, como planteaba Cecilia, en las infancias estaba bien visto que cualquiera viniera, que desafiara al niño, aunque el niño no quisiera, donde quizás también nosotros tenemos que rever muchas cosas que han sido modelos. En nuestra época no había que darle beso a todo el mundo. Te guste o no te guste, ser educado era dar beso a gente que sí, no querías. No querías, no te gustaba. Esto, ¿no? De poder revisar algunas cuestiones de nuestra falta o cómo nos educaron a nosotros en relación a la sexualidad, que no tiene que ver solamente con la genitalidad, sino con apropiarse del cuerpo propio, ¿no? Y que ser niño no nos hace menos dueños de nuestro cuerpo que los adultos. Bueno, en cuanto al caso quizás es buscar acompañamiento y una orientación psicológica para pensar las particularidades de cada caso, ¿no? Eso es todo. Gaby, Gaby, todos, ¿no? Para los que son de Bahía Blanca, gracias a Dios, en Bahía Blanca tenemos una experta que se llama Claudia Amigo, que es especialista, es psicóloga, doctora en psicología, que es especialista en abuso sexual de la infancia, que la hemos tenido en el grupo Mama, dando una charla, calculo que el año pasado fue, la verdad, sí, que ha escrito un libro, de esto sí se habla, se llama, donde ella hace una investigación de abuso sexual en niños de 0 a 36 meses. Entonces, bueno, si hay alguno que quiere charlar con ella y contactarse con ella, la pueden buscar en Facebook, ¿sí? Como Claudia Amigo, y ella es psicóloga especialista en abuso sexual de la infancia. Y otra cosita que quería decir es que muchas veces el hablar de ESI o hablar de educación sexual, de la educación sexual integral, es como que al padre le parece que se va a hablar solamente de sexualidad, genitalidad, y cuando vos hablas de emociones en la escuela, estás hablando de educación sexual. Y cuando vos estás hablando de los derechos del niño, estás hablando también de educación sexual. ¿Sí? Que el título de educación sexual integral no nos lleve solamente a pensar en sexualidad, genitalidad, embarazo, reproducción, y que a veces el tema surge en el aula sin querer, ¿sí? El tema de educación sexual. Cuando vos estás hablando, y yo les cuento muy brevemente, yo doy clases en 4º grado, y el otro día estábamos hablando del ciclo de la vida en plantas y animales, ¿no? Que nacen, crecen, sale que se reproducen, que se relacionan y que mueren. Tenían que traer una foto de un ciclo de vida, de un animal o de una planta. ¿Y podemos traer del ser humano? Dijeron mis alumnos. Y les digo, sí. Entonces ahí empezamos a hablar de cómo se reproducen los niños, cómo nacen. Entonces decían, y nacen como los caballos nacen de la cola. Entonces yo, imagínense mi cara de espanto, y yo decía, ay, tengo que largar el tema. Y lo largué en ese momento con la planta, con el animal, con las imágenes. Y bueno, pudimos hablar de la educación sexual desde las ciencias naturales, pero también estuvimos hablando de los derechos del niño. Y también hablamos de educación sexual integral. Y cuando hablamos de emociones también. Entonces, también sacar un poco esto cuando hablamos de las palabras, Cecilia, ¿no? Cuando decimos tal palabra, como qué se nos representa
con la frase educación sexual integral a los padres, ¿no es cierto? ¿Qué se nos representa? Creo que también hay que trabajar mucho desde la escuela con las familias con este tema. Bueno, eso solo quería decir. Bueno, voy a leer acá una pregunta que escribió Moni y después le doy la palabra a Natalia Patrici. Moni dice, ¿cómo explicar el tema sexualidad y reproducción en una niña de 11 años, ya que le dieron para investigar en la escuela? Comenzaron a abordar este tema. ¿Hay algún video para recomendar o libro? No sé quién. ¿Quieres comentarle algo, Cecilia? Bueno, está mi libro, está muy mal que lo diga. Pero está mi libro, hay otros libros también, y hay videos, y son muy interesantes también los cuadernillos que hay del ministerio, que se pueden bajar gratuitamente de internet, tiene que ver con la ESI, dependiendo de la edad, ¿no? Pero también hay una que se llama Para charlar en familia, creo, algo así, ESI para charlar en familia, que es muy interesante, y me parece que está bueno que si tiene 11 años, yo me sentaría junto, porque los chicos tienen más información de lo que uno piensa, y sobre todo a los 11 años. Entonces yo me sentaría junto no sé si creo que es una chica, una nena, yo me sentaría con ella y buscaríamos juntas, me parece, información, porque hay mucho, hay videos, hay cosas interesantes, hay que ver la fuente, ¿no? En general hay que ser muy cuidadoso con la fuente, internet, porque hay de todo, pero sí que hay material, sí que hay material, que hay libros. Acá Lorelei nos dice que los videos de ESI están en el canal Encuentro, en YouTube también. Sí, hay, totalmente en Encuentro, sí. Sí, y también pienso que los adultos muchas veces nos hacemos un mundo, ¿no? De, a ver, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le hablo de la reproducción? ¿Qué es lo que tiene que investigar? Y quizás son cosas simples, es nombrar el aparato reproductor femenino y masculino, y nada más. No hay que sobreabundar en información, hay que esperar que el otro siga, esté la repregunta, porque quizás hasta un punto quieren saber y después ya está. No hay que dar, yo insisto, no hay que dar una clase magistral, no hay que sentirse en ese rol, porque entonces uno se pone como un escalón más arriba, ¿no? A hablar. Hay que esperar que el otro pregunte y se comparte. Y lo que no se sabe, se busca, no hay ningún problema. Nadie nace sabiendo, y menos nosotros, que tenemos muy mala formación. Porque nosotros, cuando éramos chicos, tuvimos muy mala educación sexual o no tuvimos. Entonces, sí, bueno, tenemos que reaprender nosotros también. Y también me parece a mí es preguntar, hacer preguntas nosotros para ver qué saben ellos o qué es lo que ellos quieren saber, ¿sí? Porque es como vos decís, le querés dar una clase magistral y no es el interés real que tiene. No, y a veces no es una pregunta, pero es una inquietud, sobre todo con los chicos más chiquitos que no lo formulan como una pregunta, pero están curiosos con algo. Y entonces el lenguaje nuestro, el lenguaje que es no verbal muchas veces, no puede ser, bueno, vos sos muy chico para saber de esto, no es muy chico. Si tiene una inquietud, si está preguntando, no es chico para recibir una respuesta. Lo peor que se puede decir, vos sos muy chico, porque entonces vos ahí cerrás la posibilidad, ya la próxima inquietud no te la va a plantear a vos, porque ya sabe que vos lo vas a rechazar. Entonces, eso es lo que hay que dejar abierto, ¿no? La posibilidad de que el otro se sienta en confianza como para contar, porque al principio empiezan dando un rodeo, no quieren, o dicen un amigo, y quizás es propio, pero dicen un amigo le pasa tal cosa, y no es un amigo, le pasa a él, ¿no? En esto que decías, Cecilia, de cuando íbamos al secundario, te estoy hablando hace unos cuantos años ya, en la clase de educación sexual te regalaban toallitas femeninas, a las mujeres nos regalaban toallitas femeninas y a los varones preservativos. Esa fue la clase de educación sexual en la escuela secundaria, cosa que hoy
nos sucede, gracias a Dios, ¿no es cierto? Que era tan tabú que nos hacían eso, las toallitas. Salíamos con las toallitas y decíamos, ¿qué es esto? Esta es la clase de educación sexual. Además, vos fíjate la diferencia ahí de género, ¿no? La mujer es el sufrimiento y la menstruación, y el hombre es el placer sexual. O sea, un horror por donde lo mires. Y te voy a agregar algo. Me enteré que de algunas empresas de toallitas todavía siguen haciendo eso. Por suerte en muy poco, pero todavía aún hoy está esa idea de que eso es una clase. Lo mismo que sea un médico el que dé la clase. No, no hablo en contra de los médicos para nada, pero los médicos no son gente capacitada para dar ESI, porque volvemos a reducirlo a lo biológico. Claro. Sí, Bien. lo que dice Caro yo también lo rememoraba, ¿no? Porque a nosotros en la primaria, a partir de determinado curso, creo que era del sexto o de quinto, empezábamos a tener la visita de Johnson Johnson, era de esa empresa, y separaban a mujeres y varones, y los varones no podían estar en la clase, y tampoco podían ver lo que a las mujeres nos daban después de la charla, ¿no? Que eran toallitas que tenían un perfume terrible y que tenían que ser escondidas. Y Gabriela, y te digo más, lo más interesante de todo hubiese sido que los varones presenciaran esa clase, porque los varones tienen que saber muy bien del ciclo menstrual de la mujer, tienen que enterarse ellos de cómo es el ciclo menstrual, cómo los vas a dejar afuera. Si van a formar pareja después con una mujer, tienen que conocerla. Desde todo punto de vista estaba mal eso. Por supuesto, además que sea una empresa la encargada de dar la educación sexual, ¿no? Bien. Natalia, vos tenías una pregunta. Y en realidad era un comentario, porque estaba tratando de acordarme cómo era el nombre de Claudia Amigo, que dio la charla el 27 de junio del 2020. Y ese día me quedó muy fijado, porque dijo un montón de cosas que para mí fue, era eso, era eso. Y justamente lo que más necesita el niño abusado, que también lo que dijo Claudia Amigo y ayudó Laura en el comentario, fue que el niño abusado también es el niño que ve el abuso de otro. Que entonces no es simplemente la penetración, sino que todo tipo de abuso. Y que estas cuestiones de la invasión del niño, que cuando el niño dice no, entonces lo difícil para ese niño decir no a algo. Entonces, como padres, es súper necesario para ese niño, que si ese niño en una primera respuesta te dice no, déjalo. Déjalo porque necesita otro tiempo de elaboración para después decirte sí a cualquier cosa. Vamos a la esquina, puede ser un hecho traumático que si él no quiere ir, porque tampoco te puede decir, esto lo estoy diciendo en primera persona, tampoco te puede decir por qué no quiere, porque no lo puede verbalizar porque todavía no sabe qué es lo que pasa, pero por favor, como padre, déjalo que diga no. Y justamente la escucha, el poder hablar en el seno familiar es lo único que necesita el niño. Lo que no le puedes decir es no lo cuentes. Es lo peor que le puedes hacer a un niño, porque lo que necesita es tener la contención de mamá y de papá. Nada más. Después el resto, no importa quién haya sido la persona, pero sí necesita tener el apoyo de mamá y de papá. En otra de las charlas hubo otra mamá que también contó de que un niño dijo en su momento, cuenta qué es lo que había pasado, y que cuando dice, ¿y por qué no lo contaste antes? ¿Por qué no se lo dijiste a los apoderadores? ¿Por qué no se lo dijiste a tal persona? ¿Por qué no se lo dijiste? Porque no tenía a mamá y papá. Ahora que tengo mamá y papá,
que no era la mamá y papá biológicos, sino que ahora eran las personas que cumplían ese rol. Entonces dijo, ahora lo puedo contar porque yo sé que están ustedes y ustedes me van a cuidar. Entonces, no importa qué tan sexualizados o no sexualizados hoy estén esas dos nenas, querelas, escuchalas y acompañarlas todo lo que puedas. Nada más. Gracias, Nati. Em, ¿Tamara? Ah, no. Vale. sí, Tamara. Bueno, nosotros ya tenemos que ir, pero queríamos agradecerles un montón el espacio. Y por ahí sí, también en esto que decían, me quedé pensando, más allá de decir, ¿no? De dar el espacio, en vez de cerrar, como decía Gabriela, y bueno, estuvieron diciendo varios, creo que más allá de la información en sí que se pueda transmitir, es lo que está atrás del poder abrir el espacio o cerrarlo, ¿no? Esto, todo lo que se genera, digo, el registro, la confianza, el que se pueda hablar de lo que sea, el mostrar que uno puede no saber, pero que está dispuesto. Me parece que son cuestiones que exceden a qué información podamos dar en este momento. Creo que es mucho más rico eso. Y también con esto que decía Gabriela, de que aunque no tengan abuso, no estén sufriendo abuso, pueden detectarlo, ¿no? Estando informadas, informados, que también pueden ser multiplicadoras y multiplicadores de eso para otros que lo vean, lo cual me parece que no es un aporte menor también, ¿no? Digo, quizás puedan ver que una amiguita o un amiguito les cuenta y detectar algún caso de abuso, o bueno, hacer un llamado de atención, y me parece que es algo más que importante. Y bueno, sí, también esto de la palabra, ¿no? Hay una frase a mí de Isabel Allende que me encanta, que dice: la palabra define, preserva y aclara. Entonces, el poder poner en palabras, el dar lugar, así sea el no sé, pero lo vamos a averiguar, no sé, pero vamos a ver, digo, eso ya ordena, ¿no? Abre otras realidades. Y esto de cómo nombrar la familia también, ¿no? A mí hay un tema, nosotros estamos hace muy poquitos empezando este camino, y posiblemente con niños más adultas o incluso adolescentes, y incluso el término de adopción tardía es un término que me parece que habría que revisar mucho, ¿no? Esto de tardío me parece como un peso que ya de por sí uno se siente que llega tarde a la vida de estas niñas, de niños. Nuevamente es un adjetivo que no sé si está bien, tardío, ¿no? Mejor no. Bueno, a mí pero personalmente, mejor hay que sacarlo. Me parece como que es medio contraproducente, tras que es un lugar, digamos, que cuesta, ¿no? Que es una edad que queda bastante por fuera. Encima, nombrarla como tardía, creo que estaría bueno por ahí revisar, hablando de las palabras. Bueno, eso, por nuestra parte, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Yo me voy a tener que despedir también, porque como les comentaba al principio, tengo una presentación de otro libro y me tengo que ir, pero no sé si alguien tenía alguna pregunta referida a lo que yo hablé, lo puedo contestar ahora, y si no los voy a dejar, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a los libros, algo de lo que habló Cecilia, le hacemos la pregunta, así la responde y la vamos despidiendo, porque bueno, tiene una presentación presencial, entonces tiene que estar ahí a las 7 en ese lugar. ¿No? No. Bueno, entonces... Están a la venta, están disponibles los libros, ¿no? Sí, están en librerías a la venta, y si no, bueno, pueden googlear Amazon, Mercado Libre, todo esto. Sí, Uranito es la editorial, sí, están a la venta. Y bueno, también están dentro de la biblioteca de Mama, ¿no? Así es, están en la biblioteca de Mama. Mi familia es de otro mundo, ¿qué es esto y qué es esto 2? Estos dos últimos fueron donados ahora últimamente por la editorial y Cecilia, así que bueno, muy agradecidos por eso. Las personas que están en las reuniones asiduamente pueden
consultarlos. Así que bueno, muchísimas gracias Cecilia por decir que sí, por este tiempo que has tenido para nosotros, y bueno, te esperamos en cualquier otro momento, y seguramente que te van a seguir en tu blog para poder ver otros libros, para hacerte consultas, y bueno, estar cerca tuyo desde otro lugar. Perfecto. Así que le damos un aplauso a Cecilia. Bueno, y le agradecemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Dale, Gracias. seguimos en contacto. Chau, chau. Chau.